Hola nuevamente chicos, como les había comentado en el video anterior, vamos a ver una segunda parte de los circuitos mixtos, pero ahora enfocándonos en calcular los voltajes y las corrientes eléctricas de cada una de las resistencias. Para esto, obviamente vamos a requerir de lo que ya habíamos comentado anteriormente, también de las características de serie y paralelo, que si recuerdan era que en serie únicamente vamos a tener una corriente y esa corriente va a ser igual para todas las resistencias, para la 1, 2, 3, etcétera, 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 para las que correspondan. Ya que ahorita vamos a ver que no nada más va a haber una total, va a haber muchas diferentes. Y que el voltaje se dividía o cambiaba para cada resistencia y para eso utilizábamos la ley de Ohm. Y al final, como comprobación, pues simplemente todos esos voltajes debe ser el total. Y en paralelo era un poquito al revés, que el voltaje iba a ser el mismo para todas las resistencias, pero la intensidad de corriente era la que iba a cambiar para cada una de ellas. Esas características deben tenerlas muy presentes para este tipo de circuitos. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener nuestro circuito, nuestros datos, nuestras fórmulas que ya habíamos comentado anteriormente. Y de aquí vamos a tener nuestra simplificación de resistencias. Eso ya lo habíamos hecho, así que vamos a pasar ya a donde tengamos todo completo. ¿Ok? Aquí ya teníamos resuelto o simplificado todo lo que era la resistencia total, la simplificación y su intensidad total. ¿Qué pasa aquí? Con esto ya vamos a saber la intensidad total, resistencia total, voltaje total, pero no las individuales. Si recuerdan, cada una va a tener diferente voltaje y diferente corriente, dependiendo cómo estén conectadas. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a analizar esto? Vamos a empezar a analizar de el último circuito hasta el inicial. El último, si se fijan, pues ya calculamos todo, que es el circuitito básico sencillo. Ya tenemos nuestro voltaje total, ya calculamos nuestra intensidad y ya calculamos nuestra resistencia total. ¿Qué significa? Que ya tenemos absolutamente todos los datos de aquí. Pero del circuito anterior no. De este circuito vamos a empezar a calcular sus voltajes y sus resistencias. Si se fijan, este circuito anterior es un circuito en paralelo. ¿Qué significa que sea un circuito en paralelo? Que vamos a tener una intensidad, en este caso la total de corriente, y como era en paralelo ya habíamos visto que se iba a separar. En este caso le llamamos la corriente 1 y la corriente de la equivalente 2. Obviamente con su respectivo nombre las vamos a llamar. ¿Y cómo las íbamos a calcular estas? Primeramente, si recuerdan, en paralelo habíamos comentado que los voltajes son iguales. Significa que el voltaje de la 1 y el voltaje del equivalente 2 va a ser el mismo que el que teníamos al inicio, el total. Y las intensidades de corriente las calculábamos con la ley de Ohm, que era el voltaje entre resistencia. Hacemos los cálculos para esta resistencia, nos da 0.06 amperes, y hacemos el cálculo para la segunda, que era 0.041 amperes. Esto, si se fijan, si la sumamos, nos va a dar la intensidad original. ¿Qué va a pasar aquí? Si se fijan, aquí únicamente hemos calculado los voltajes y las intensidades de la resistencia 1. La otra es una equivalente, es una resistencia, por llamarlo, imaginaria. No es ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Pero estos valores de la equivalente 2 nos va a servir para las siguientes partes del circuito. Si se fijan, aquí ya tenemos todo. Ya calculamos voltajes, ya tenemos intensidades de corriente. Así que nos vamos a pasar al circuito anterior. ¿Cuál era el circuito anterior? En donde la equivalente 2, recuerden, fue una simplificación de la R2 y de la equivalente 1. ¿Qué va a pasar con esto? Si recuerdan, estas dos estaban en serie. Igual lo pueden visualizar ustedes. Y en serie, ya también habíamos comentado que únicamente vamos a tener una intensidad de corriente y esa va a ser la misma para todas las resistencias que estén en serie. No para todas de todo el circuito, solo las que estén en serie. ¿Cuáles están en serie? Pues la R2 y la equivalente 1. ¿Qué significa que estas van a ser iguales? Ya la habíamos calculado, era de 0.041.
Pero así como las corrientes eran iguales, significaba que los voltajes iban a ser diferentes. Y como los voltajes eran diferentes, pues hay que calcularlos. El voltaje de la 2, recuerden, era la intensidad de corriente por su resistencia, obviamente. Hacemos la multiplicación y vamos a tener un valor de 10.25. Y para la resistencia equivalente 1, pues lo mismo. Utilizamos su corriente, utilizamos su resistencia, hacemos multiplicaciones y nos va a dar 1.53. Estos dos valores, si los sumamos, debería darnos el original, que son 12. No nos va a dar exacto, nos daría 11.78, pero eso pasa por los decimales que vamos perdiendo. Entonces, es normal que se pierdan decimales, sobre todo ya en cálculos muy lejanos o muy largos, así que no hay tanto problema. Pero sí debe dar similar. Si debe ser 12, obviamente no nos van a dar 80 o no nos va a dar 2. O sea, tiene que ser algo similar. En este caso les decía aproximadamente su suma fueron 11.78, así que está muy cercano. Y aquí de nuevo, ya calculamos sus corrientes eléctricas, ya calculamos sus voltajes, así que vamos a retroceder al circuito anterior. Y el circuito anterior pues ya es el circuito original. ¿Qué pasó aquí? Si recuerdan, la resistencia equivalente 1, que era la que teníamos por esta parte, era un equivalente de la 3 y la 4, que están en paralelo. Y como están en paralelo, ya habíamos dicho que estas se separan, las corrientes eléctricas se separan. Si recuerdan, aquí teníamos una intensidad de corriente que era la 2, que ya habíamos calculado, pero se va a separar en dos partes, en la 3 y en la 4. ¿Por qué llevan ese nombre? Nuevamente porque tienen el nombre de su resistencia, la 3 y la 4. Y como su corriente se iba a separar, ya habíamos dicho que en paralelo su voltaje era el mismo. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje que teníamos del equivalente. ¿Qué voltaje teníamos en el equivalente? Teníamos el de 1.53. Y ese va a ser el mismo para las dos que ya teníamos anteriormente. Por eso siempre vamos analizando desde el final hasta el inicio. Como ya tenemos sus voltajes, pues ya simplemente es sencillo calcular sus corrientes eléctricas con la ley de Ohm, que si recuerdan era voltaje entre resistencia, en su división, y en este caso les va a dar 0.01. Calculan para la 4, hacen lo mismo, les va a dar 0.03. Si recuerdan, la intensidad de corriente 2 era de 0.041 y aquí nos va a dar 0.01, 0.03. Igual, si unen estas dos, debería de darles el 0.041. De nuevo, es muy similar. Aquí la suma les daría 0.04, muy cercano al 0.041. Así que no se preocupen por los decimales. Y aquí, pues ya, tenemos todos los voltajes, tenemos todas las intensidades de corriente. Así que, pues, como les había comentado, es muy fácil vaciar todos los datos a una tablita en donde, en este caso, por ejemplo, el voltaje 3 y el voltaje 4 ya lo tenemos aquí. La intensidad de corriente 3 y 4 la tenemos aquí. Y los demás datos pues los tenemos de las diapositivas anteriores. Entonces, esto es más o menos sencillo. Vamos a pasar al siguiente circuito. Si se fijan en el otro, ya habíamos también calculado toda su simplificación, todas sus resistencias, así que vamos a pasar a los voltajes y corrientes. Ok. Aquí ya habíamos calculado su resistencia total, su intensidad de corriente total y ya tenemos aquí todos los datos ya conocidos. Así que vamos a retroceder al circuito anterior. El circuito anterior era este, en donde teníamos una R1 y una resistencia equivalente 3. ¿Qué va a pasar? Si se fijan aquí nuevamente estas están en paralelo y en paralelo ya deben saber que sus voltajes son iguales. En este caso el del total va a ser igual al 1 y el del equivalente 3 y sus intensidades de corriente son distintas, se van a separar, pero eso lo vamos a calcular con la ley de Ohm para la 1 y para la equivalente 3. Nuevamente los cálculos son bastante sencillos, así que no me voy a centrar en ellos, más bien en el circuito. De aquí, como ya calculamos sus voltajes y sus intensidades de corriente, vámonos al circuito anterior. El anterior era
uno donde teníamos unos circuitos en serie de la 2, la 6 y el equivalente 2. Como están en serie, ya también debemos saber que su intensidad de corriente es la misma. ¿Cuál? Pues la que teníamos anteriormente, que era la 3, la que teníamos aquí. Esta 3 va a ser igual a la 2, al equivalente 2 y a la de la 6. Pero como las intensidades de corriente son las mismas, significa que sus voltajes van a ser diferentes. Y el voltaje lo calculamos con la ley de Ohm. Simplemente son multiplicaciones. Aquí fueron unos pequeños errores que se me pasaron. Aquí es el equivalente 2, la intensidad de la 2, el equivalente del equivalente 2. Y aquí los voltajes para la 6. Simplemente ahí copié y pegué y se me olvidó borrarlo. Es una disculpa. ¿Qué va a pasar aquí? Nuevamente ya calculamos los voltajes y las corrientes eléctricas de todas las resistencias de esta parte. Significa que nos vamos a pasar al circuito anterior. Circuito anterior habíamos visto que teníamos una resistencia 4 y una resistencia equivalente 1. Y si se fijan, estaban en paralelo. Y de nuevo, como están en paralelo, tenemos que identificar que los voltajes van a ser los mismos. ¿Cuáles son los mismos? La que teníamos originalmente aquí, o la que teníamos anteriormente aquí, que era la equivalente 2. Y esa va a ser igual a las que están en paralelo, que es la 4 y la equivalente 1. Y su voltaje era de 1.6. Y de nuevo, como sus voltajes eran iguales, en paralelo sus corrientes son distintas y las calculamos con la ley de Ohm. En este caso para la 4 y luego para la equivalente 1. En este caso nos va a dar iguales, ya que sus valores son exactamente iguales, eran de 200 ohms cada resistencia, si recuerdan. Y simplemente se calcula y listo, ¿no? Aquí ya nos van a empezar a dar valores más pequeños porque se va a ir separando o haciendo más pequeñita la corriente eléctrica y también los voltajes. ¿Qué va a pasar aquí? Pues ya simplemente nos va a faltar una última resistencia equivalente de analizar o un último circuito que analizar, mejor dicho, que es el circuito original. El original, si recuerdan, teníamos la 3 y la 5 que se había simplificado en una resistencia equivalente 1. Estas dos, si se fijan, están en serie. Y como están en serie, van a tener la misma intensidad de corriente eléctrica, que era la anterior, es decir, la equivalente 1. Por eso les comento que es muy importante tener los diagramas y sobre todo tenerlos en orden e irlos haciendo cada vez en cada paso, porque si no, pues va a ser imposible que lo puedan resolver. Entonces, como ya tenemos las intensidades de corriente, pues ya solamente hay que calcular los voltajes con la ley de Ohm. Calculan para la 3, calculan para la 5 y listo. Nuevamente, si se fijan, aquí sí nos dan valores un poquito más exactos. El voltaje anterior era de 1.6 y si se fijan esta suma de 0.4 y 1.2 pues nos da el 1.6. Y eso lo pueden analizar también con las corrientes eléctricas anteriores. En todas va a pasar lo mismo, dependiendo si están en serie o si están en paralelo. Y de aquí, pues ya simplemente podemos hacer nuestra tablita, en donde aquí a simple vista tenemos la 3 y la 5, el voltaje 3, que lo tenemos de 0.4, el voltaje 5 de 1.2, la intensidad de la 3 y la 5, que era 8 por 10 a la menos 3, y los demás que ya habíamos calculado en anteriores diapositivas. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la sugerencia? Este tipo de ejercicios son muy largos, así que es importante que se den su buen espacio en la libreta. Si ustedes hacen los circuitos muy chiquitos, les va a resultar muy complicado después hacer los análisis, porque ni les va a caber las flechitas, ni les van a caber los nombres, y es muy, pero muy importante ponerle los nombres a cada resistencia. Y también es muy importante ponerle las flechitas de las corrientes eléctricas, porque eso les va a decir cómo y por dónde pasan las corrientes eléctricas. Si no las dibujan, pues va a estar muy complicado. Y si no dibujan estos diagramas, pues va a ser imposible, simplemente, ¿no? En pocas palabras. Entonces, ¿es algo largo? Sí,
No es tan complicado cuando se le agarra la onda, porque como les comentaba, siempre va a ser paralelo, serie, etcétera, o serie, paralelo, etcétera. Siempre va a ser uno y uno, siempre y cuando todo esté bien hecho. Y como les había comentado, en sus tareas van a estar un poquito más simples que lo que les mostré aquí. Simplemente es para que aquí lo vean un poquito más a grandes rasgos y esperemos quede un poquito más aprendido. Si tienen dudas, recuerden que hay que preguntarlo y sería todo por esta ocasión.